de tema a las 12, el día 46 minutos, se nos fue el tiempo hablando de esto, Ana Cristina, porque en 2022, ¿recuerdan ustedes ese debate que hubo por los señales que se iban a poner en los productos chatarra, por ejemplo, que les dicen tiene mucho sodio, tiene mucho azúcar, y entonces los empresarios comenzaron a decirles que nos vamos a quebrar, la gente va a dejar de consumir, y al final pues no pasó esto, no se quebraron los empresarios, pero sí hemos mejorado nuestros hábitos de consumo de este tipo de productos ultraprocesados, Ana Cristina. Sí, así es, Jennifer, y de hecho hay algo muy interesante, y es que no solamente pues la norma que se impuso y que a partir del año 2022 pues generó tantos temores, sino que antes se habían tomado otras medidas, un par de medidas también, como de que la gente estuviera consciente, más que ponerle impuesto a la comida, es que la gente esté consciente de que está consumiendo. Y le cuento que finalmente se han hecho unos estudios y se han publicado, además, porque la invitada que vamos a tener hoy precisamente es para hablar de un estudio publicado sobre el impacto de esas medidas, si esas medidas han servido o no. Es decir, si ver el sellito negro o tener, ese sobreimpuesto, si de verdad tiene un impacto sobre la manera en que consumimos y cómo pensamos antes de comer. Y ese estudio pues lo realiza Proesa, el Centro de Investigación de la Fundación Valle de Lili, y la Universidad ICESI, y vamos a hablar con Elisa María Cadena, que es investigadora asociada justamente de estas instituciones. Gracias, señora Cadena, por estar con nosotros. Bienvenida a Mañanas Blue. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias, pues con muchas preguntas sobre esto. ¿Ustedes qué han encontrado? ¿Cómo ha afectado estos sellitos que nos encontramos en casi todos los productos en el supermercado? ¿Ha mejorado o ha desmejorado nuestra alimentación como colombianos? Bueno, nosotros lo que hicimos desde Proesa fue comparar el contenido nutricional de una serie de productos, su contenido nutricional en 2015 versus la etiqueta 2024. ¿Qué encontramos? Que hay efectos en la reformulación del contenido de nutrientes de estos productos, derivado de 3 regulaciones que hizo el Ministerio de Salud en ese momento. La primera, que empezó vigencia en 2022, que fue reducir el contenido de sodio en un grupo de alimentos priorizados. La segunda, que fue etiquetado frontal de advertencia, que es el octágono que vemos en algunos productos. Y la última, que fue la de impuestos saludables, en la que alimentos que tenían sellos de advertencia iban a tener impuestos. Entonces, lo que encontramos es que la industria ha ido reformulando sus productos, y en esa medida, así consumamos este tipo de productos, pues estamos consumiendo menos cantidad de azúcar y menos cantidad de sodio. Sí, señora Cadena, hay algo que, y se lo digo como consumidora, que yo siempre me pregunto, y es, cuando uno ve los sellos y el contenido nutricional, ¿ustedes hicieron seguimiento a ciertos productos a ver si el contenido nutricional sí correspondía a lo declarado? Es decir, si hay una declaración sincera realmente de los nutrientes de lo que uno se está comiendo ahí. Bueno, esa confirmación, eso se hace a través de un análisis bromatológico, y son análisis que se hacen en laboratorio. Nosotros tomamos fue la información que está en la etiqueta nutricional, partiendo de que lo que aquí está declarado pues corresponde a la realidad, porque es un documento público, y como tal, cuando haces el registro ante el INVIMA, pues se declara que ese es el contenido de nutrientes. Lo que sí nos llamó la atención, digamos, ahí dentro del estudio, es que algunos productos, por ejemplo, que no tenían que tener sello de advertencia en azúcar o en sodio, lo estaban llevando, ¿sí? Entonces es como, no sabemos si es porque los industriales no están interpretando adecuadamente la norma, o porque prefirieron ponerlo por alguna razón. Esas cosas, por ejemplo, las encontramos y nos llamaron la atención. Otra cosa que encontramos es que, por ejemplo, el 14% de los productos que debían llevar sello de sodio no lo estaban incluyendo, y lo mismo nos pasó con azúcar. Pero a día de hoy, ¿ustedes tienen, digamos, otra lectura sobre el tema, otro diagnóstico? Porque es un montón lo que usted nos dice del porcentaje de los que debían llevar este sello y no lo llevan, porque yo a veces sí me encuentro con muchos productos en el supermercado que les intento buscar el sellito y no lo tienen, y me da desconfianza porque evidentemente son productos con mucho nivel de azúcar, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que los límites dependen del contenido de calorías, entonces dependen de los procesos de reformulación que hayan hecho. Entonces, por ejemplo, en azúcar, en 2015
en promedio, por ejemplo, nosotros consumíamos en 10 gramos de azúcar en productos ultraprocesados. Hoy estamos en promedio en 8.1. Son 2 gramos de diferencia, pero eso a nivel poblacional pues hace una gran diferencia en el consumo de azúcar. Hay una pregunta que es por las políticas públicas. Proesa, tengo entendido que Proesa se dedica a hacer estudios para políticas públicas. ¿Qué hacer con esta información que ustedes publicaron en BMC Medicine y que además pues este artículo también voy a mencionar a sus compañeras de investigación que son Irielet Gallo y Victoria Eugenia Soto? ¿Qué van a hacer con esta información? Bueno, esto lo compartimos al Ministerio de Salud, digamos, que es como parte de la evaluación de los resultados que uno puede tener en torno a la implementación de esas 3 políticas que mencionamos inicialmente. Una segunda fase que estamos llevando a cabo es reformularon los productos, pero ¿qué fue lo que cambió? Entonces, por ejemplo, en azúcar, en bebidas, lo que estamos viendo es que se dejó de utilizar azúcar y ahora se están utilizando edulcorantes no calóricos. Y frente a esto la OMS ya ha manifestado cierto nivel de preocupación frente al aumento en el consumo de edulcorantes no calóricos. Entonces acá es como entregarle la evidencia al ministerio, a los tomadores de decisiones de qué otras acciones pueden hacer. En el 2022, cuando estábamos en la discusión de impuestos saludables, en algún momento se llevó la propuesta de incluir edulcorantes no calóricos por ser también una de las sustancias que la OMS está considerando de cuidado. Entonces, eso podría ser una línea de política. Y lo otro frente a sodio es mirar si en la reducción de sodio están bajando sal y están usando otros aditivos y cuáles son los aditivos que están usando. La investigación está mostrando que el uso de ciertos aditivos puede llevar a cambiar nuestra microbiota intestinal y eso también tener efecto en el estado nutricional y de salud de la población. Pues, doctora Cadena, le entiendo yo entonces, estamos comiendo menos azúcar y menos sodio y esto gracias pues a esta ley que se implementó en 2022 que generó mucho debate, pero que al final pues está sirviendo para mejorar la salud de los colombianos. Muchísimas gracias por atendernos y feliz fin de semana para usted. Vale, muchísimas gracias. Buen día. Explorar, imaginar. En Mañanas Blue 10 AM, este es un libro que te va a gustar. Y hablábamos esta semana, Sebastián, que usted decía, me cuesta más trabajo concentrarme para la lectura, ¿no? Sí. Usted lo confesó, acá lo confesamos bastantes, pero nosotros le seguimos recomendando libros a Ana Cristina, sobre todo porque viene un fin de semana. ¿Qué nos trae hoy? Sí, y este es un libro que es cortico, que se puede leer en un fin de semana o se puede leer en un vuelo. Es un libro corto que es Bojayá, relato del sacerdote que sobrevivió a la masacre. Esto lo escribió el padre Antún Ramos, que es un sacerdote y defensor de derechos humanos que nació, él dice que nació 2 veces, que la primera vez nació en Bagadó en 1973 y la segunda fue el 2 de mayo de 2002. Recordemos que el 2 de mayo de 2002 los paramilitares se ubicaron detrás de la iglesia donde estaba el padre Antún y se enfrentaron con el bloque Elmer Cárdenas. Ellos, el bloque Elmer Cárdenas se enfrentó en Bojayá para atacar a los frentes 5, 34 y 57 de las FARC. 79 personas fueron asesinadas. Imagínense que en la iglesia había más de 500 personas refugiadas, 70 fueron asesinadas y más del 50% de esas 70 personas eran niños menores de edad. Se habían refugiado en la iglesia pues porque es primero la casa de Dios, se sentían ahí más seguros y además porque era la única construcción de concreto, es decir, la única construcción firme que había para ellos poderse defender del fuego cruzado entre paramilitares y entre las FARC. Y pues esto, además que las iglesias pues son un lugar protegido por el derecho internacional humanitario. Quienes nos acompañan por la plataforma de Ditu y el canal de YouTube pueden ver ese Cristo que queda completamente destruido después de que lanzan esta pipeta sobre la iglesia y que es la famosa foto de Jesús Abad Colorado.
Entonces, este es un libro que se los recomiendo no solamente pues porque es una escritura hermosa, tiene unas imágenes bellísimas sobre este dolor, cómo retratar este dolor. El prólogo es de Ricardo Silva Romero y del expresidente Juan Manuel Santos, y es un testimonio de lo que ha pasado acá y de lo que ha vivido, de una tragedia que se vivió en Bojayá y de cuál fue el papel de las instituciones, porque la tragedia de Bojayá, hay que decirlo, se elevaron más de 10 alertas a la Defensoría del Pueblo de que esto iba a pasar y no hicieron nada. Anita, lo voy a buscar. Si usted me pregunta, este es el tipo de libros que me gustan a mí, como conocer la historia, además porque estuve en Bojayá, he tenido la oportunidad de estar allá y es impresionante. La iglesia pues ya está reconstruida, ya tienen el Cristo y uno siente la barbarie que vivieron en ese territorio, que todavía necesita mucha ayuda, es decir, todavía allá hace falta muchísimo. Claro. Y es impresionante ver cómo la gente en medio de todo aún guarda la esperanza, se emocionan cuando va al gobierno. Pues duele muchísimo ver que en Colombia pues pasen estas cosas, y poder haber visitado ese lugar a mí me impresionó demasiado, de las cosas que más tengo grabadas en la... Hay una frase que es demoledora, Elina, que dice: las masacres comienzan antes de que empiece a rogar, antes de que la sangre se riegue. Es decir, esto estaba avisado, se le había dicho a distintas entidades que esto podía pasar. El padre Antún Ramos cuenta día por día, ¿cierto? Desde antes del 2 de mayo empieza a contar día 1, de hecho así está dividido el libro, día 1, día 2, y la narración es muy ágil, como le digo, es un libro que usted se puede leer un fin de semana, o si va en un vuelo largo, se lo puede llevar para un vuelo y va a quedar usted con una idea muy clara de cómo se vive en las regiones más, más abandonadas del país, y para que entendamos un poco lo que ha sido el conflicto en Colombia. Y solamente para cerrar, decir que en Bojayá, cuando hubo la votación del plebiscito, la mayoría votó sí, porque lo único que querían era desarmar a todos los armados que los tenían completamente asfixiados. ¿Qué le digo? Guardan esperanza, es impresionante. Esta tragedia de Bojayá tiene un capítulo, por supuesto, muy especial en el Centro de Memoria Histórica, en todo el relato que hace este centro sobre la guerra colombiana, y habla de 5.700 desplazados, 5.700 y punta de desplazados ahí en Quibdó, y como usted dice, Ana Cristina, ya se habían lanzado alertas, y creo que esta historia nos puede servir para no seguir repitiendo esos mismos errores. En este momento de nuestra historia escuchamos muchas alertas sobre cosas que pueden pasar y no se actúa en el momento, y pues luego vemos las tragedias. Esto sin duda fue una tragedia que golpeó a Quibdó, que golpeó a Bojayá con un nivel de violencia inimaginable, pero como dice Lina, la resiliencia de los colombianos siempre es algo a resaltar. Los colombianos hemos pasado por tantas cosas de violencia y seguimos pues trabajando, incluso perdonando, forjando país, tratando de ser felices, y creo que es un mensaje pues importante de las víctimas de Bojayá, y este libro pues tan interesante que nos trae Ana Cristina, que a pesar de que haga parte de nuestro episodio de violencia, nuestra historia de violencia, pues también hay que conocerlo, hay que conocer la historia para no repetirla. Último comentario, Ana, que nos vamos. Sí, no, que el padre dice: la primera vez nació cuando nació en Bagado, y la segunda vez cuando sobrevivió a Bojayá. Fue una nueva oportunidad de la vida. Pues hay un libro para leer este fin de semana. Con esto nos despedimos. Gracias a ustedes por la compañía. Ya viene Meridiano Blue.